días tengan, hermanos. Como decíamos, a veces no es fácil, aún lo práctico, ¿verdad? De estar aquí en este día. A veces hay muchas cosas que se quieren interponer, pero nosotros ponemos la voluntad y el Señor nos da todo lo que necesitamos. Así que espero que este día la palabra que va a ser traída sea transformadora de nuestras vidas, y también que aceptemos esa invitación que el Señor nos hace a seguirle. Pues no sé a cuántos de ustedes les guste tener las cosas nuevas. Yo no sé, yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria, nada se comparaba al olor de la mochila nueva, de los libros nuevos, de los colores y todos los útiles. Yo los olía y disfrutaba oliendo esos útiles. O a quienes les gustaban las muñecas, ¿verdad? Que olían a plástico, pero el olor de las muñecas. Después fui creciendo y otros olores me fueron gustando, y el día que tuve mis hijos también así era un nuevo bebé, ¿verdad? ¿Cómo huelen los bebés? Hermoso, ¿verdad? Es un olor fresco que llena toda la casa. Bueno, y así nos gustan las nuevas amistades, los nuevos planes, las nuevas personas que vienen a la iglesia también, y pues como que Dios ha puesto en nuestro corazón ese gusto por lo nuevo, ¿verdad? Por lo novedoso. Y pues al Señor también le gustan las cosas nuevas. Y vamos a ver, hay muchos versículos en la palabra que nos hablan de cosas nuevas. Y aquí tenemos, ¿verdad? Isaías 43, 19 dice: he aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá una cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y el Señor está siempre, constantemente haciendo cosas nuevas. A Él también le gusta lo nuevo y lo refrescante. En Lamentaciones 3, 22 y 23, Lamentaciones 3, 22, 23 dice: nunca decayeron sus misericordias, las misericordias de Dios, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y el Señor le gusta darnos ese sentir que si hoy nos fue mal o hicimos mal, mañana es un día nuevo y su misericordia es nueva también. Jeremías 31, 33, nuevo pacto, un nuevo acuerdo, dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces el Señor también está buscando eso. Hizo un nuevo pacto con nosotros, ¿verdad? Y Él dice: yo voy a poner mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Estoy haciendo algo nuevo. Ezequiel 11, 19 y 20 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Un corazón y un espíritu nuevos. Entonces vemos que a Dios le gusta lo nuevo también, solo que Él apunta a algo mucho más alto y mucho más profundo. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Nuevas. Entonces Él nos está diciendo también que le gusta también que nosotros seamos nuevas criaturas. Entonces, ¿cuál será la evidencia de un nuevo año? El tiempo es igual, los días son, por decir así, iguales, día, noche, 24 horas. La evidencia de que llegamos a otro año
pues es un calendario nuevo, ¿verdad? Para aquellos que ya compraron o ya tienen su calendario 2017, esa es la evidencia, ¿verdad? De nuevo año, pues un calendario. Pero ¿cuál será la evidencia entonces para un ser humano de una nueva vida? Vamos a ver cuál es la evidencia. Y hay varias evidencias, ¿verdad? Y es todo un proceso. Entonces, el título de este mensaje es Vida Nueva en Cristo. Vida Nueva en Cristo. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo empieza el proceso. ¿Cómo empieza el proceso para una persona? Y como ya sabemos, dice, empieza por el oír, ¿verdad? Nos dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y todos los que estamos aquí, y sí puedo decir que todos ya hemos oído, ¿verdad? Ya hemos oído la palabra de Dios. También muchos de nosotros hemos creído. Cuando escuchamos, nuestro corazón es transformado y nosotros creemos. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Entonces oímos, creemos. Y otra evidencia dice es el arrepentimiento, arrepentirse. Y muchas personas tienen diferentes conceptos de lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes decíamos que era sentir una profunda tristeza por las cosas hechas en la vida pasada. Pero la Escritura nos dice, en Romanos 2:12, nos dice lo que es el arrepentimiento. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambie su manera de pensar y de vivir. Ese es el arrepentimiento, ¿sí? Cambiar. Si yo cambio mi manera de pensar, pues lógico que voy a cambiar la manera como actúo. Entonces, ese es arrepentimiento. Cambie su manera de pensar y cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Entonces, escuchamos, si lo creemos, empieza a haber ese proceso de cambio de nuestra manera de pensar. Empiezan a salir nuestras viejas ideas y empieza nuestra mente, nuestro corazón a recibir agua fresca, pensamientos nuevos, y por tanto, poco a poco también empezamos a tener una vida nueva. Estamos teniendo un actuar diferente. Y luego dice, confesar, ¿verdad? Con fe, dice Romanos 10, del 9 al 10, dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y ya hemos escuchado mucho, ¿verdad? Que cuando nosotros hablamos, esa palabra no es una palabra nada más así, es una palabra que expresa lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si nosotros confesamos que creemos en ese Señor Jesús, dice ahí, seremos salvos o somos salvos por la vida de Él. Y entonces, cuando nosotros queremos darle una expresión física de esta transformación que ya está ocurriendo en nuestra mente y corazón, viene este proceso. Y este es un proceso de un significado y de un simbolismo hermoso, el bautismo, ¿verdad? Entonces, este es otro paso. Dice en Hechos 2:38, dice Hechos 2:38, arrepiéntanse, o sea, cambie su manera de pensar y de vivir, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Se fijan, es un proceso,
Si yo le quiero dar expresión física a lo que yo creo, entonces este es el acto que Jesús ordenó, el bautismo. Dice Mateo 28, del 19 al 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, Jesús dio la ordenanza del bautismo. No es de dos ordenanzas dio, ¿verdad? Que era la celebración de la Santa Cena y el bautismo. Entonces, el creyente que desea dar esa expresión física de lo que está ocurriendo en su interior, entonces decide realizar este acto del bautismo. El bautismo es una ceremonia en la cual una persona es sumergida en agua. Y ahorita vamos a ver cuál es el simbolismo de esta acción. Entonces, una ceremonia en la cual una persona es sumergida en agua. El bautismo, además de ser un acto físico, tiene un profundo significado. Quiere decir que la persona, el creyente, se está identificando con Jesús. Se está identificando cuando en la vida, en la muerte, en la resurrección de Jesús. O sea, nuestra identidad, como hemos visto en otro mensaje, nuestra identidad está en Cristo. Entonces, aquella persona dice: yo creo en Jesús y me identifico con Él. Y mediante la persona, al ser sumergida en el agua, representa que está entonces muriendo también como Jesús murió, muriendo a la vieja vida, y al ser levantada, la persona entonces está siendo resucitada, pero no nada más así, para que sea un robot. La persona está siendo resucitada a una nueva vida, a una nueva vida. El bautismo es una ceremonia que no inició con Jesús. El bautismo ya era practicado entre los judíos. Cuando alguna persona quería convertirse en judío, entonces hacían esa ceremonia del bautismo. Claro, el simbolismo era algo diferente, pero quería decir también que estaban dejando lo que eran y ahora ya eran judíos. Entonces, esta ceremonia data de mucho tiempo antes. Y cuando Pablo llamó a las personas a creer en Jesús, cuando Pablo llamó, y muchos de los que estaban ahí eran judíos, y para ellos era algo entendible lo que significaba el bautismo, ¿verdad? Y Pablo llamó a las personas a que le dieran la espalda al pecado y que se volvieran en fe a Jesús, para simbolizar de una manera pública que necesitaban una limpieza y tenían que morir a su vieja vida, a su vida anterior, y levantarse para vivir una nueva vida. Aunque ellos eran judíos, ¿verdad? Ellos entendían, entonces decían: ya no más, bueno, soy judío de nacionalidad, pero ya no más me identifico como judío, me estoy identificando con Jesús. Entonces, para los judíos no era así como que tan fácil, porque era una época de mucho riesgo. Acuérdense que la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces, el hecho de que supieran que tú te bautizabas en el nombre de Jesús era una actividad muy riesgosa que requería fe y requería valor, porque estabas confesando tu profesión hacia una creencia diferente de los judíos. Acuérdense que nuestros hermanos judíos todavía están esperando la venida del Mesías. Entonces, no era algo tan fácil para ellos hacerlo. Sin embargo, muchos lo hicieron a costa de lo que fuera, ¿verdad? El que los gentiles lo hicieran, pues no era algo tan particular, pero el que un judío hiciera esto, sí lo era en aquel tiempo de riesgo, ¿verdad? Y pues acuérdense que Juan el Bautista era primo de Jesús, y Juan conocía la identidad divina de Jesús.
¿Se acuerdan aún cuando María estaba embarazada y fue a visitar a su prima y que el bebé Juan brincó en el vientre de ella al estar frente a la presencia de nuestro Señor Jesús? Y Juan, Dios tenía un propósito para su vida y él clamaba y predicaba en el desierto. Entonces Juan sabía de la venida de Jesús y lo identificó cuando lo vio. Y cuando Jesús viene y lo vio que estaba bautizando gente y le dice: bautízame. ¿Qué hizo Juan? No, ¿cómo te voy a bautizar a ti si tú eres Dios en la carne? Si tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y tú no tienes pecado, tú no necesitas ser lavado, tú no necesitas ser limpiado y representar este acto porque tú no tienes ningún pecado en ti. Sin embargo, dice aquí en Mateo 3, del 13 al 14, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Para él era algo inconcebible. Y vemos cómo aún Juan, que toda su vida dedicó al servicio de Dios, como ni aún él en su totalidad llegaba a entender esto. Y Jesús, sin embargo, quiso hacerse partícipe, ¿verdad?, de la ceremonia a la que muchos de los suyos se sometían voluntariamente. Entonces, cuando nosotros participamos de esta ceremonia, nosotros nos estamos uniendo a Jesús. Si tú ya has sido bautizado, estoy segura que recuerdas ese día. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo que tenía 18 años y cuando tomé esa decisión de solicitar ser bautizada, y recuerdo que, por cierto, que un joven ingeniero en aquel tiempo apresurado consiguió una casa con alberca y toda la cosa para que yo fuera bautizada. Él ya había sido bautizado hacía tiempo y yo todavía no, así que pues andaba, creo que algún interés tenía por ahí, ¿verdad? Y andaba muy apurado consiguiendo la alberca. Y recuerdo ese día, fue un 27 de noviembre de 1987, allá hagan sus cuentas. Entonces fue un momento hermoso para mí y maravilloso, ¿verdad? Por lo que representaba, no que fuera algo mágico ni nada, pero por lo que representaba para mi vida. Y yo recuerdo las sensaciones y todo. Era noviembre y estaba haciendo pues bastante frío. Yo ni frío tenía, yo sentía que yo calentaba el agua, ¿verdad? O sea, fue algo muy hermoso. Yo sé que muchos de ustedes también recuerdan ese momento como algo muy bello y es como de las decisiones más importantes, ¿verdad?, en nuestra vida. Lucas 12:50, para Jesús pasó por ese bautismo, pero fíjense lo que dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús veía en su bautismo lo que iba a pasar, que él iba a tener que pasar por sufrimiento físico, emocional, espiritual, iba a morir e iba a resucitar. Ese fue el verdadero bautismo de Jesús, pasar por ese momento, pasar por ese tiempo. Y cuando una persona es bautizada, también eso es lo que simboliza. O sea, es un acto físico, pero que representa algo espiritual. Representa, yo me estoy identificando con Jesús, que murió, como yo también voy a morir, simbólicamente en una tumba acuática, pues voy a morir, pero voy a resucitar con Él. Y dice aún más que Jesús ya nos tiene a nosotros sentados en lugares celestiales. Todo eso representa nuestra unión y nuestra identificación con Él. Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya soy una nueva criatura, ya no vivo como antes vivía.
mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es mi fe, es la fe de Jesús. Ahí lo dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Él es el que vive en mí. Él es el que pone mis motivos para vivir. Él es el que me dice cómo vivir y pone su voluntad en mí. ¿Por quién murió Cristo? Dilo, ¿por quién murió? Por mí. ¿De quién eran los pecados que cargó? Míos, ¿verdad? ¿Y por quién resucitó? Por mí. Y si yo lo creo y lo acepto y lo recibo, entonces voy a querer identificarme con Él. Y si yo no he sido bautizado o bautizada, voy a querer identificarme con Él y voy a querer ser partícipe de esta hermosa ceremonia. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya es una nueva naturaleza la que está penetrando en la mente del creyente. Es una nueva naturaleza. Las motivaciones que tenía yo antes ya no son las mismas que tengo hoy. Mi vida está dedicada a otras cosas y sé que si Cristo está en mí, aunque yo pase por el valle de sombra de muerte, no voy a temer porque Cristo está conmigo. Y yo voy a saber que las aflicciones de esta vida no son nada comparados con lo que en mí ha de ocurrir en un futuro, en mí y en todos los demás creyentes. Entonces, esta vida no es fácil, todos estamos de acuerdo, esta vida no es fácil. Sin embargo, sé que si Cristo está en mí, yo voy a ser revestida de su poder para sobrellevar esta vida y para que todas las aflicciones por las que yo pase, de veras los vea que no son nada comparado, viva con esperanza de saber que hay un futuro mejor y que yo ahora puedo disfrutar la confianza de que Jesús está conmigo, que si yo tengo un problema, pero yo se lo doy al Señor Jesús, a lo mejor la circunstancia va a ser la misma, pero yo voy a tener paz y gozo que solamente Él me da. Y entonces eso es lo que yo estoy diciendo en el acto del bautismo. Quiero ser revestida de Jesús, quiero ser revestido de Jesús y que Él entonces le dé sentido a mi vida y sentir que Él está conmigo aunque yo pase por cualquier problema y que no estoy sola, no soy una hoja al viento. Él sabe lo que me ocurre a cada momento y Él ahí está. Su presencia me reconforta, su presencia me da valor y también sé que aunque vuelva a pecar y aunque vuelva a caer, puedo siempre regresar corriendo a mi Padre. No tengo por qué esconderme avergonzada. Al contrario, es cuando más necesito venir a Él para que Él me limpie y me siga cambiando y me siga transformando. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. No termina con el bautismo, empieza. Y de hecho empieza antes del bautismo, ¿verdad? Cuando el Espíritu, si tú estás considerando el bautismo, es que el Espíritu Santo está trabajando en ti y te está haciendo que tú pongas atención en ese punto. Es el Espíritu Santo el que ya te está guiando a que tú creas, porque no podemos creer si no es que Cristo nos está llamando primero. La confesión que hacemos en el bautismo, eso afirma una realidad de lo que yo creo.
El bautismo es simplemente la demostración de una fe real y de una transformación que está ocurriendo en mí. Es un acto que le da al creyente el gozo y la bendición de la obediencia. En sí el bautismo no me salva, ni el bautismo me cambia, no, pero me da el gozo de obedecer a aquel que sacrificó su vida por mí. Y si yo vivo agradecida por ello, claro que lo que yo querré hacer es identificarme con Él y ser como Él. Si tú has tenido un buen padre o una buena madre físicos, recuerda cuando tú eras un niño y querías hacer todo como tu papá lo hacía y querías ser como él era y hacer las cosas que él hacía. O si tuviste algún maestro o algún hermano o algún tío, alguna figura en tu vida a la que tú admirabas, tú querías hacer lo que esa persona hacía. Y así es, si tú estás quieres sentirte identificado con Jesús, entonces vas a sentir ese gozo de obedecerle en lo que Él te pide que hagas. O sea, el bautismo no trae automáticamente el Espíritu Santo a ti, porque hay ejemplos en la Biblia donde personas tenían el Espíritu Santo y después fueron bautizados y viceversa, ¿verdad? Hay gente que fue bautizado y después recibió el Espíritu Santo, pero de lo que sí sabemos es que el Espíritu está trabajando en una persona para que ella considere esta acción del bautismo. Lo que aquí más bien estamos indicando es nuestra respuesta. Entonces, el énfasis del bautismo no está en nuestra fe. El énfasis del bautismo está en la fe de Jesús y en lo que Él ya hizo por mí, ¿sí? El bautismo no se trata de mí, se trata de Jesús, de lo que Él ya hizo. Por eso es que estamos considerando este simbolismo, ¿verdad? La única razón por la que podemos mostrar nuestra respuesta de fe es porque Cristo se comprometió con nosotros primero. Si Cristo no se hubiera comprometido con nosotros primero como humanidad, entonces, ¿qué caso es que nosotros hagamos todo esto? Lo hacemos porque Él nos amó primero, nos llamó primero, nos buscó primero. El bautismo entonces no es un memorial de nuestra fe, sino es un memorial de la fidelidad de Jesús. Yo estoy siendo bautizado porque yo confío en la fidelidad de Jesús, en que Él dijo que iba a venir a rescatarme, y lo hizo, ya lo hizo. Cuando una persona es bautizada, más o menos esto sería un ejemplo de lo que la persona está diciendo en el acto del bautismo. Yo confieso mi sumisión voluntaria a esta ordenanza de Jesús y mi gozo en obedecer al mandamiento de mi Señor y Salvador. De esta manera simbólica muestro mi identificación con aquel que cargó mis pecados, murió en mi lugar, fue sepultado y resucitó para que yo fuera justificado. Así como Cristo pasó por la realidad del sufrimiento y la muerte para asegurar mi salvación, yo mediante mi inmersión en agua y mi salida, públicamente declaro que me uno con mi Señor en su muerte, sepultura y resurrección por mí, con la intención de caminar con Él en una vida nueva. ¿Sí? Entonces, yo sé que aquí la mayoría ya son personas bautizadas, pero es mi propósito que traigamos esa acción que realizamos un día. Para algunos hará más tiempo que para otros, pero que lo estemos recordando. O sea, estemos recordando, porque si no lo recordamos, lo olvidamos. Y a veces mucha agua ha pasado por nuestra vida, ha corrido ya mucha agua, y de pronto nosotros empezamos a ser como esas rocas a las que ya no les llega el agua y les llega más el sol, y nos empezamos a resecar, ¿verdad? Nos empezamos a resecar, y entonces
tenemos que recordar y volver a lo básico, recordar a ese momento cuando yo decidí voluntariamente someterme a la voluntad de Jesús, y recordar que si estoy sufriendo ahora, no es nada extraño, estoy participando en lo que Jesús sufrió también. No nos sorprendamos, dice la palabra, de nuestros sufrimientos como si algo extraño nos aconteciera, sino que cuando sufrimos estamos participando del sufrimiento de Jesús también. Y eso te cambia la perspectiva, o al menos lo hace conmigo, porque digo, ay, pues lo que a mí me está pasando no es nada comparado con lo que pasó Jesús, ¿verdad? Y entonces te hace, a los que tienen alguna prueba ahora, te hace sufrirlo con paciencia. No es lo mismo sufrirlo con sufrimiento que sufrirlo con paciencia. Dices, bueno, si el Señor está en control y yo estoy haciendo lo que puedo hacer, pues entonces ya lo voy a soltar, porque no voy a angustiarme y a dejar de experimentar la salvación ahora, el saberme salvo, el saber que esta prueba no va a ser para siempre, y el saber que muchas cosas no están en nuestro control. Y al menos para mí es un total desafío. Cuando yo no estoy en control de las cosas, me llega la frustración, y me llega la desolación, y me llega la incomodidad de no estar en ese control de las cosas, porque yo quiero saber qué va a pasar y cómo voy a resolver esto, y lo quiero resolver a mi manera. Sin embargo, si yo recuerdo que fui pasada por las aguas del bautismo y que yo estoy participando con el sufrimiento, poco, mucho estoy participando con Jesús en ese sufrimiento, entonces voy a recordar que hay un mañana, que yo estoy en la tumba acuática y no puedo respirar, pero que voy a salir a tomar el aire, y que esta prueba no será para siempre. Habrá otras, pero esta misma no, ¿verdad? Entonces hay que recordar ese tiempo, recordar ese bautismo con el cual un día tú participaste de este símbolo. Primera de Corintios 12:13. No solamente somos bautizados en el nombre de Jesús, somos también bautizados para formar parte de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, eso yo estoy diciendo, quiero ser parte de tu cuerpo, Señor Jesús, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, cuando yo digo sí al bautismo, también estoy expresando mi voluntad de pertenecer al cuerpo de Cristo. Yo no estoy siendo bautizado en una denominación, estoy siendo bautizada en el cuerpo de Jesús. Las denominaciones las hace el hombre. Jesús tiene un cuerpo y Él es la cabeza. Segunda de Corintios 5:27. Lo más hermoso que nos puede pasar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo que yo hacía antes, la vida que viví, aquello que me avergonzaba, aquel mal que les hice a otras personas, ya pasó. Ante Dios, Él no me ve así. A veces tendré que vivir con las consecuencias de aquellas acciones, y eso pues es algo lógico, porque Jesús puso leyes, ¿verdad? Dios puso leyes y ahí están. Si le hice daño a una persona, a lo mejor yo ya estoy liberada, pero la persona no, y igual tengo que sufrir que la persona no me ha perdonado, y eso ya es entre esa persona y Dios, ya no me toca, pero tengo que ser considerado, porque pues si le hice daño, pues tampoco voy a esperar que bien, gracias. Podré vivir las consecuencias, mas la culpa ya no está sobre mí. La culpa ya no está sobre mí, gracias a mi Señor Jesús, quien me limpió para que sea una nueva criatura. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y esto es lo más nuevo que le gusta a Jesús y a Dios. Le gusta tanto lo nuevo que va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, que no haga gente nueva, ¿verdad?
Hechos 2:26 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Si tú no has sido bautizado, si tú no has sido bautizada, ¿qué te detiene? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así que este mensaje es una invitación a que consideres que si tú escuchaste, creíste, ahora confieses para una vida nueva y participes de esta hermosa ceremonia del bautismo, la cual te está identificando como un hijo de Dios y que te está integrando en su cuerpo. Algunos de ustedes quizá nunca han presenciado un bautismo en la iglesia, y es un procedimiento en el cual nos reunimos toda la iglesia, o los que desean asistir, y entonces podemos cantar algunas alabanzas. El pastor dice algunas palabras explicando acerca de la ceremonia del bautismo, y entonces la persona que decide ser bautizada normalmente lleva un cambio extra de ropa, cualquier ropa que desee ponerse, y entonces hay una alberca, ¿verdad? O alguna piscina, y entonces la persona es sumergida literalmente en el agua y levantada, simbolizando esta experiencia de morir al viejo hombre y levantarte y ser el nuevo hombre, la nueva criatura. Entonces es una ceremonia muy sencilla, pero es una ceremonia de gran simbolismo. Entonces la invitación es pues para que los que ya hemos sido bautizados y formamos parte del cuerpo de Cristo, recordemos y no jamás olvidemos que nosotros estamos aquí para vivir una vida nueva, y que aunque en el camino nos manchamos, pero siempre podemos venir a ser lavados, porque ya somos perdonados y ya la culpa no está sobre nosotros. Y es la invitación para aquellas personas que no han sido bautizadas, para que si ellos han escuchado la palabra y han creído, para que también busquen ser partícipes de esta maravillosa ceremonia. Entonces, pues bueno, vamos orando. Nuestro Padre, muchísimas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque después de ti, Jesús, vino este Consolador a nosotros, y el cual está motivando a muchos, Padre, a seguirte. Ayúdanos pues, Señor, a no olvidar este precioso sacrificio, este momento, Señor, en el cual mediante un acto físico nosotros estamos confesando nuestra fe en ti, Señor Jesús. Y también, Padre, te pedimos que tú trabajes en esa nueva tierra, en aquellos corazones, Señor, que escuchan tu palabra, para que ellos crean también, crean que tú existes y que eres galardonador de todo aquel que te busca, para que ellos puedan, Señor, identificarse contigo y saber que pueden vivir una vida nueva, que pueden olvidar lo que ha pasado antes y pueden vivir una vida agradable a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque solamente tú has sido capaz de darnos un simbolismo tan bello, y tú, Señor, pones en cada uno de nosotros esa señal de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos alabarte y adorarte, y también que pongas ese deseo en nosotros de ir y hacer discípulos y hablarles, Señor, porque la fe viene por el oír. Ayúdanos, Padre, pon ese fuego en nosotros, el desear que más personas vengan a conocerte e ir a buscarles, Padre. Gracias, Señor, por todas tus misericordias. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús.